Queridos amigos de Es Radio, ¿la vida os ha dado alguna vez un susto que os ha dejado sin habla? Os lo pregunto a propósito de una experiencia que vivió el humorista gráfico José María Nieto y tres de sus amigos, cuando se cayó el ascensor que habían cogido en un 9º piso. El ascensor empezó a acelerarse en la bajada y gracias a que disponía de algún tipo de freno, la cosa no acabó en tragedia. El ascensor iba como derrapando y al final golpeó contra el fondo de la caja del ascensor, pero no les pasó nada, no sufrieron daños. Tras el susto, todos se quedaron mirando unos a otros, muy nerviosos, porque eran conscientes de que casi se matan. Como no podían salir del ascensor porque se habían quedado varado entre dos plantas, empezaron a pedir socorro. Y una vecina que los oyó se acercó a la puerta. Les preguntó qué les pasaba y les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo les queda de oxígeno? Ante el recordatorio de esta nueva calamidad, ya no supieron si responderle o ponerse a reír o llorar. Pues bien, imaginamos que los separatistas han vivido algo parecido en Cataluña tras sentir que el ascensor del Procés cogía velocidades de caída en vacío nunca sospechadas. Así que vamos a preguntar a un autor que sabe mucho de estos temas si les queda oxígeno a los separatistas del Procés. Para responder a esta pregunta, tenemos hoy en nuestro programa de entrevistas a don Pau Guix, licenciado en Historia del Arte y máster en Gestión Cultural, que ha dirigido y escenificado piezas de ópera y teatro en los teatros del Canal, el Teatro de la Zarzuela, el Gran Teatro del Liceo y el Teatro Real de Madrid. Pau Guix, además de dedicarse a su profesión, escribe artículos en prensa que desenmascaran el discurso nacionalista. Hoy está con nosotros para hablarnos de su libro El nacionalismo es el mal, y cuya portada viene ilustrada por el humorista gráfico con el que hemos abierto el programa, don José María Nieto. ¿Qué tiene de particular esa portada, don Pau? Hola, muchas gracias, Pilar, por hacernos una entrevista y darnos voz a los catalanes libres de nacionalismo. Pues bueno, esta portada tiene de particular que es un regalazo que me hizo Chema, José María, en forma, pues eso, ¿no? de ilustración original para el libro. Y además también escribió un prólogo en el cual explica también el detalle de la portada, porque hay unos huevos de golondrina en el suelo de la portada. Entonces, bueno, tengo aquí el libro, si así pueden ver un Enséñalo, por poquito. favor, acércalo un poquito más a la cámara. Muy A bien. ver, Vemos un pues árbol que se le han cortado todas las ramas están en el suelo. Hay una sí, cubana que han subido y vamos, han exacto. tenido que cortar prácticamente todo el árbol para poder colgar su estelada, ¿no? Claro, es la ideología del mal, ¿no? Es decir, podemos matar un árbol solamente para colgar un símbolo que representa a cuatro y que además representa la falta absoluta de democracia. José María, cuando yo, la verdad, te soy sincero, le dije, digo, voy a publicar el segundo libro, digo, me gustaría que me hicieras un prólogo y me dijo, ¿pero portada tienes? Le digo, no. Y al día me envió el prólogo y la portada. O sea, realmente José María es un crack, aparte de una bellísima persona, es un crack, ¿no? Y bueno, afortunadamente la anécdota del ascensor acabó digo para conjuntos españoles, acabó magníficamente porque nos hubiera privado de la inteligencia, de la creatividad, de la diversión que es capaz de hacer José María en cada una de sus viñetas a diario, porque los humoristas gráficos trabajan 365 días al año, por si alguien no lo tiene presente. Hay que hacer 365 imágenes y otras que se hacen para otros medios, pero de entrada haces 365 para tu periódico. Y así que imagínate, la verdad que José María lo trajimos a Barcelona a hacer un acto con CLAC, con Centro de Arte y Cultura, al que vino también Pastrana. Él siempre, y también Puebla, el otro humorista de ABC, ellos siempre han estado al lado de la resistencia al nacionalismo, de la lucha por la libertad, por la igualdad y por la democracia.
La realidad es que cuando me preguntabas lo del oxígeno, claro, el procés, o el segundo procés, o el quinto procés, o el enésimo procés van a tener no oxígeno, bombonas llenas de oxígeno que les ha dado el señor Sánchez y que les está dando ahora mismo en el Congreso, desjudicializando el proceso, quitando la malversación, quitando la sedición. Es decir, realmente esto se resume en un concepto muy fácil. Ellos lo pueden hacer 180 veces y fracasar 180. Solo necesitan triunfar una. Nosotros tenemos que defendernos y conseguir parar el golpe. Y digo el golpe como golpe de Estado, parar el golpe las 181 veces. No nos podemos permitir fracasar ni una sola vez. Entonces, realmente tienen oxígeno, pero vamos, como para abastecer a 200.000 hospitales para 4 milenios. Muy gráfico todo lo que nos está explicando, muy lamentable también, pero yo quisiera preguntarle, ¿este oxígeno que se les da a través del señor Sánchez, que podríamos decir que es copartícipe del golpe, enviando esta ayuda a los procesistas, a los golpistas, este oxígeno va a llegar a las bases? A esas bases, porque va a llegar a la cúpula que hizo el mal, pero ¿va a llegar a las bases que se dejaron engañar con el señuelo del separatismo? ¿Te refieres a las bases Las del bases me PP? refiero a los que apoyaron el golpe, a los ciudadanos anónimos o desconocidos. Mira, decía Mark Twain que era mucho más difícil hacerle ver a alguien que había sido engañarlo que engañarlo propiamente. Esto es lo que les ha pasado a los nacionalistas en Cataluña. Hay muchos que han sido engañados, pero a ver, es que el resto de españoles lo tienen que entender. No se pueden imaginar, porque no viven aquí o no viven en Vascongadas o no viven en un sitio donde haya un proceso totalitario de corte nacionalista y filofascista, porque es lo que es el nacionalismo siempre, fascismo, es la perfecta manifestación del fascismo. Como no lo viven y no lo sufren, no entienden lo que son hasta los 18 años sufrir lo que se sufre en la escuela, ese adoctrinamiento, además, en una lengua excluyente. Y digo excluyente no porque la lengua catalana lo sea en sí, sino por el uso político que le han dado los nacionalistas. Es una lengua excluyente porque hay inmersión lingüística, es decir, hay una expulsión de la lengua española, no solamente de la escuela, del espacio mediático, de los medios públicos y de la vida profesional y de la vida universitaria y de la vida, o sea, también en los colegios profesionales, de la comunicación que se hace, en las rotulaciones en la vía pública, etcétera. Y esto, el que no lo ha vivido, no sabe lo que es, porque luego todo esto se complementa con algo que es también abominable, que es la propaganda a través de la cultura y de los medios de comunicación. La TV3 es el mayor pozo de infección mental que puede existir en una democracia. España antes estaba en la lista de las democracias más fuertes y con una construcción propia interna de democracia plena. Creo que habíamos llegado a estar hasta en el puesto 11º de la lista, pero es que ahora hemos caído muchísimo por culpa del señor Sánchez y de sus socios nacionalistas y de sus socios filoterroristas, que además, fíjense ustedes, independientemente del partido al que uno sienta adscripción, si es que la siente, pero expulsar a alguien del Congreso de los Diputados por decir algo que me parece que es bastante objetivo, que Bildu son filoetarras, creo que la democracia empieza a estar en riesgo. Es decir, no se expulsa cuando llaman fascistas a los diputados del PP, a los diputados de Vox, a los diputados de Ciudadanos, no se les expulsa. Pero cuando se llama lo que son, objetivamente, filoterroristas, bilduetarras, si queremos decirlo, la señora Batet, catalana, que luego parece que simpatiza con un equipo de fútbol andaluz, ¿no? Expulsa a esos diputados que están en contra de su ideología. Es decir, realmente esto no es admisible en democracia. El sistema democrático en España, el Estado social, democrático y de derecho, está en riesgo. Lo vemos cada día con la judicatura. Este folletín malo de este intento también del señor Sánchez
de quedarse con la judicatura y colocar a los suyos para que cuando tengan que ir al Tribunal Constitucional los golpistas declaren que no han, o sea, que el tribunal saque una sentencia diciendo que no ha habido tal golpe de Estado, o en el Supremo, o en el Consejo General del Poder Judicial. Realmente estamos viviendo una involución democrática a pasos acelerados, pero es que lo dijo ayer mismo señor Lambán, presidente socialista de una comunidad autónoma, y ha tenido que rectificar porque, claro, el señor Sánchez ha visto que, pero es que ha dicho la verdad, ha dicho lo que piensan muchísimos de los votantes del PSOE o muchísimos de los que fuimos votantes y militantes del Partido Socialista durante tantos años y que nos fuimos avergonzados en la época de Zapatero y sobre todo por lo que estaban haciendo en Cataluña. Y la mayoría nos fuimos a Ciudadanos y también nos tuvimos que ir avergonzados de Ciudadanos con lo que hizo Ciudadanos. Quiero decir que realmente necesitamos, como ciudadanos, ser defendidos por los poderes públicos, independientemente de si representan a una izquierda, a una derecha, a un centro o opciones que estén entre medio de estos tres polos más mayoritarios, ¿no? Pero claro, en Cataluña sentimos una absoluta orfandad, los catalanes libres del nacionalismo, de lo que es el Estado de Derecho y de nuestra propia nación. Nos sentimos abandonados. Hemos sido moneda de cambio durante décadas de los pactos de PSOE y de los pactos de PP con los nacionalistas por aprobar unos presupuestos. Han sido competencias que jamás se tenían que haber cedido: la educación, la seguridad. Imagínese usted, no nacionalista, que además lo dice en público, si usted tiene un problema en la parte más recóndita de la Cataluña interior y tiene que acudir a los Mossos y le tiene que atender el señor Donaire, ¿usted se fiaría? Claro, es que alguien en democracia tenga que decir, según qué fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque los Mossos son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero están politizados por la Generalitat, no te puedes, o ya tienes esta duda de si te puedes fiar o no te puedes fiar de ellos, como ciudadano en una democracia, creo que indica que la calidad de la democracia es ínfima. Y esto es lo que sería la República de Narnia de Cataluña, ¿eh? Una república de feria, de salón, una república de corruptos, una república de evasión de capitales, una república especulativa y no industrial, y una república sobre todo en un campo yermo de la intelectualidad y de la cultura. Lo ha denunciado, lo ha descrito a la perfección don Pau. Es decir, esta denuncia la batalla del relato. La batalla del relato no solamente se construye a base de argumentos, sino también de cancelar y silenciar a los que tienen opiniones diferentes, que es lo que usted denuncia. También denuncia que al mismo tiempo Sánchez está privilegiando con indultos a los golpistas, y también denuncia que ahora un grupo de intelectuales se ha tenido que alzar su voz en contra de lo que se nos avecina, que es la cancelación del delito de sedición. Es decir, tenemos una batalla del relato que la quieren ganar incluso silenciando a otros. Tenemos también un incumplimiento de leyes por parte del presidente de esta nación. Vayamos al tema de la economía, porque estos son dos males que usted denuncia, pero el tercero es el económico también. ¿Saben los catalanes que Artur Mas tiene un sueldo vitalicio pagado por todos nosotros de 600.000 euros al año? ¿Cómo justifican las esquerras, usted que procede del Partido Socialista Catalán, cómo justifican las esquerras, como se dicen en Cataluña, este robo de sus élites procesistas? ¿Cómo sostienen que España ens roba, como dicen ellos? A ver, la verdad, Artur Mas, el sueldo ronda los 100.000 o un poco menos, creo. Lo que pasa que los costes asociados a la oficina de expresidente suman eso, pero no es que él tenga ese sueldo. Valga la aclaración, pero todo el resto de los pero es lo que nos cuesta a los contribuyentes, como nos cuesta el de Pujol, como nos cuesta el de Maragall, como nos cuesta cualquier otro expresidente. De la Comunidad de Madrid, creo que fue la señora Cifuentes, antes de sus episodios, no podríamos decir de shopping, que eliminó, creo, que la oficina de los expresidentes. Porque es que, claro, un presidente autonómico al final es eso, un presidente autonómico, no es un presidente de una nación.
Quiero decir, un presidente de una nación puede tener sentido que se le dé un sueldo y se le impida trabajar en el mundo privado durante un periodo razonable de tiempo, 2 años, 3 años, porque las influencias que tiene y los datos que tiene, que muchos no son conocimientos o datos públicos, pueden provocar dentro de una dinámica económica el favorecimiento de las empresas para las que pudiera trabajar. Por lo tanto, tiene un sentido que un presidente de una nación durante un tiempo esté sustentado como expresidente por esa propia nación, ¿no? Correcto. Para evitar esto. Pero un presidente regional, que es lo que es un presidente autonómico, un presidente regional, hombre, pero aquí, como jugamos a las nacioncitas, pues claro, este es el problema. Todo se duplica y se le da la dimensión de nación, pero tú no puedes dimensionar una región como una nación, ni puedes admitir mesas bilaterales, porque una mesa bilateral es España-Francia, pero España y Cataluña no es una mesa bilateral, es una mesa de la nación con una región de la nación por problemas concretos, pero una mesa, podríamos decir, casi sectorial, lo que sería una mesa sectorial, pero en vez de referirse a un sector industrial, se referiría simplemente a un sector geográfico. Pero vamos, como el nacionalismo es una enfermedad, todo esa enfermedad provoca esas alucinaciones, ¿no? Es muy alucinógeno. Entonces, bueno, en un artículo lo digo, que el nacionalismo es como la peste. Es que realmente se extiende como la peste, los portadores también están ahí, y claro, y provoca visiones de lo que realmente no es, porque es una enfermedad. Es una enfermedad y ya no solamente del sentido, o de la conciencia, o de la razón, o de la inteligencia, también es una enfermedad del sentimiento. Porque piensa una cosa, decía un gran autor francés que cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Y realmente esto es lo que les ha pasado a los nacionalistas. Hay una cosa que muchas veces cuando hacemos presentaciones el público pregunta, o que muchas veces comentamos directamente, ¿no? La diferencia que estableció De Gaulle entre el nacionalista, ¿no? y el patriota, ¿no? Y es muy sencillo. Es decir, el nacionalista es el que siente el odio por los demás lo primero. El patriota es el que siente el amor por los suyos lo primero. Entonces, el nacionalista siente odio. Pero es que el propio François Mitterrand, que además el último artículo del libro hablo de él, cuando hablo de la guerra, lo escribí el 5.º día de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se llama El nacionalismo es la guerra, este último artículo. Y hablo de cuando Mitterrand dice esto en la Unión Europea y habla durante 5 o 6 minutos de este tema, después de estar hablando unas cuantas horas sobre el estado de la Unión, ¿no? Realmente, Mitterrand era un señor que conoció los horrores del nacionalismo, conoció la guerra, conoció los campos de concentración nazis, y por eso fue el firme defensor de Europa como el elemento de la Unión que garantizaba que esta barbarie no se iba a repetir nunca más, porque la barbarie de la guerra mundial, especialmente de la Segunda, en Europa, es la barbarie de los nacionalismos, es la exterminación colectiva. Sí, a propósito de la exterminación, de las consecuencias que tiene el nacionalismo, usted le he oído comentar y decir lo siguiente: al disidente en Cataluña se le decreta una fatwa, luego se le aplica un pogromo y finalmente cae por muerte civil. Son palabras suyas, es decir, que el nacionalismo adopta los modos de la mafia o de la secta. Si no piensas como yo, te hago el vacío, excluyo de los grupos profesionales, los grupos de ocio, o directamente te declaran persona non grata en todo un pueblo. Esto es una de las cosas que sorprenden a muchos españoles de su libro, porque todavía no nos hemos convencido en el resto de España de que el nacionalismo catalán es como cualquier otro nacionalismo asimilable al nacionalismo que hubo en Alemania o al nacionalismo que hubo en la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué cree que se asimila? Y el que hay en Rusia actualmente, no el que hubo en la Unión Soviética, el que hay en Rusia a día de hoy.
Sí, sí, sí. Pero es increíble, tanto odian, hablando de odio, los separatistas al resto que prefieren caer en manos de Putin a cambio de una regulación favorable a las criptomonedas y soldados que al final solamente serviría para matarse entre catalanes en las calles. Es que ¿Tú esto te es una acuerdas, perversión tú te tremenda. acuerdas? Fíjate si los nacionalismos no es que se parezcan, es que son, podríamos decir, ¿no? Astillas del mismo palo, que ¿cuál era el plan del procés? Que en la operación Voló, en los papeles de la operación Voló aparecieron. Traer a 10.000 soldados rusos para dar el golpe de Estado en Cataluña, imponer la criptomoneda como moneda de la nova nació aquesta, de Fira. Es decir, es que realmente estamos gobernados por gente enferma que antepone las ideologías al bien común y al interés general, que antepone su modus vivendi, porque el nacionalismo es un modus vivendi de unos pocos, no nos tenemos que olvidar de esto, antepone su modus vivendi a la prosperidad de la gente. El nacionalismo ha dejado en la ruina Cataluña. El nacionalismo, lo explican también en el libro de Dolça Catalunya, es anticatalán porque destruye Cataluña. Que se vayan 7.000 empresas en 3 años, ¿eso no es destruir Cataluña? Si estás destruyendo su economía. Porque destruir la economía supone destruir el Estado social, porque si no recaudas, no puedes pagar leyes de dependencia, no puedes pagar seguridad social, no puedes pagar pensiones, y la gente tiene que tener en cuenta que la mitad de los impuestos que se recaudan en una autonomía, una región, como es en el caso de Cataluña, de sociedades, en el impuesto de sociedades, la mitad se la queda el Estado, la otra mitad se le da a la comunidad autónoma. Esto quiere decir que si se han ido 7.000 empresas, ese 50% de recaudación de los beneficios bueno, de los impuestos que cobraba el Estado de esas empresas, se han ido con ellos, se han ido a las autonomías donde ahora tienen la sede esas empresas. Por lo tanto, cada vez hay menos dinero, que tiene un aspecto bueno. Los nacionalistas tienen menos donde robar, hay menos dinero y menos donde robar, aunque sí que seguramente han sido capaces de mantener el ritmo, lo sabremos supongo en pocos años, ¿no? Porque siempre se tardan unos pocos años ¿no? en descubrir el pastel, ¿no? Pero realmente han destruido Cataluña, han destruido la economía y han destruido la sociedad, la han partido por la mitad, han creado dos bandos irreconciliables. Hoy mismo estaba en un grupo hablando y simplemente para defender la lengua española en Cataluña, ya ven ustedes qué cosa, defender la lengua española en Cataluña. Y todavía hay gente que no ha entendido, de los que la quieren defender, que nosotros no somos como los nacionalistas. Defender la lengua española en Cataluña no es atacar a la lengua catalana. La Constitución reconoce el valor y la pluralidad de las lenguas que hay en España cooficiales. Hay lenguas regionales que son cooficiales en España y generan una gran riqueza y las personas y los niños, sobre todo, que son bilingües, desarrollan unas capacidades que los niños monolingües no desarrollan, que está demostrado. Pero claro, para defender la lengua española, nosotros no tenemos que atacar a la catalana, no vamos a hacer como los nacionalistas, querer excluir una lengua. Es decir, yo daría lo que fuera porque aquí todo el mundo podría llevar a sus hijos a estudiar en la lengua que les diera la gana. Y especialmente yo les recomendaría pues, que estudiasen en trilingüe, en español, catalán e inglés, porque es la realidad del mundo, porque no puedes estar fuera del mundo. Y tienes que ser competente y dominar las 3 lenguas y tener capacidad de expresión en las 3 lenguas. Y si puedes tener una cuarta y una quinta, pues mejor. Mira, la gran diferencia, para que la gente sepa lo que es el nacionalismo, en los nacionalistas condenan a los hijos de los demás a la estupidización monolingüística, es decir, a la inmersión lingüística en la escuela catalana, la escuela pública en Cataluña. En cambio, todos los próceres separatistas llevan a sus hijos a colegios privados que son bilingües, no, trilingües o cuatrilingües. El señor Mas los llevaba al aula cuatrilingües. El señor Junqueras al instituto o al colegio italiano. Había también una concejal de la CUP que había ido al aula. Es decir, toda la gente que tiene dinero y que son nacionalistas no llevan a sus hijos, porque es que el nacionalismo es perverso. El nacionalismo también es una clase
de castas. Es decir, yo le doy unas oportunidades a mis hijos que le niego a los hijos de los demás para que mis hijos sigan siendo els amos de la masía. No sé si se Sí, sí, entiende sí, el se entiende, se concepto. entiende. Los amos de la masía, perfectamente. Sí, sí, muy bien explicado. Yo, antes de acabar, porque nos quedan 5 minutos, aunque veo que este tema con un invitado como de prestigio, como Pau Guix, una persona culta, articulada, que sabe explicar la realidad contemporánea de lo que vivimos, lo que viven en Cataluña, merece más de un programa. Así que le invitamos a otro. Pero antes de acabar, me gustaría que me dijera 2 cosas. ¿Qué opinión merecen los castigos a los estudiantes de Palma por querer poner la bandera española en el aula durante el Mundial? Y también que me diga cuál es la impresión que tiene. Si en China comienzan a hacerse presente en las calles la disidencia de los jóvenes, aquí en Cataluña cada vez se ven más jóvenes hartos también, no solamente los de Palma. En Barcelona, por ejemplo, el grupo de jóvenes que componen Sacabat en la universidad. ¿Cree que la rebelión vendrá de la mano de los jóvenes en Cataluña? ¿Y qué opina de lo que ha sucedido con la bandera en Baleares? A ver, empiezo por la segunda. Todo lo que tiene que venir, evidentemente, tiene que venir de la mano de los jóvenes, pero igual no viene ahora, pero igual viene dentro de 10 años, porque los que estamos ahora ya empezamos a tener mucha edad. Con decirte que, por desgracia, yo debo ser de los más jóvenes y tengo ya bastantes añitos, pues claro, me preocupa mucho, me preocupa mucho. Ha habido por parte de la juventud un gran desentendimiento, porque el tema, claro, los que lo rechazan al final lo ven como lo que es, una catetada, un provincianismo, una paletada, porque es lo que es. Pero claro, hay jóvenes, claro que tampoco son tantos como los de Sacabat, también como los de Artós, los que, ya sabes, los que hacen los pasacalles. Pero en el caso concreto más puntual de Sacabat, están en la universidad defendiéndose de los verdaderos fascistas, de los que acosan a los demás por sus ideas políticas, de los que acosan a los demás por manifestarse pacíficamente en democracia y poner un stand. Que se ha dado casos de profesores que se han tenido que coger a la carpa de Sacabat para que no saliera volando y los han agredido a todos. Es decir, porque tú disientas, te tienen que agredir. Eso es democracia. Esos son los cachorros de Esquerra y de la CUP, incitados por el odio del nacionalismo. Y los chicos de Sacabat, pues se merecen evidentemente todo el reconocimiento. Claro, con 20 años es difícil entender lo que es la sociedad, cómo funciona el proceso económico, el proceso político, el proceso social. Pero claro, por eso te digo que igual no es ahora. Pero de toda esta gente que ahora tiene 20 años, dentro de 10 años, tendrán que ser ellos los que estén defendiendo esto. Porque igual Bueno, los demás ya no estamos. no, yo tengo esperanza porque, a ver, la identidad de estos jóvenes en el siglo XXI ha cambiado, no tiene las referencias que nosotros teníamos en el siglo XX, que crecimos y nos socializaron en las escuelas en el siglo XX. Hoy en día el nacionalismo como el catalán impone la forma de comer, la forma de vestir, con quién tienes que ir, cuál tiene que ser su ocio, con quién te tienes que casar, casi hasta que yo creo que hasta te pedirán hablar catalán en la alcoba. Bueno, las identidades de la gente joven que se está formando en el siglo XXI, dudo mucho que vayan a tener tanto aguante como para no rebelarse ante esta imposición. En cualquier caso, tienen como ejemplo el resto de personas la desobediencia de la ley de los gobernantes catalanes y ahora el favoritismo de Sánchez que hemos comentado con los indultos. Y quiero hacerle una última pregunta. ¿Son motivos suficientes la rebaja de penas por sedición, la malversación, etcétera? ¿Son motivos suficientes para que la ciudadanía inicie prácticas de desobediencia civil, como algo tan sencillo como pasarse a la economía sumergida, por ejemplo, y no dar un duro? Bueno, eso no lo veo bien, el pasarse a la economía sumergida, la desobediencia civil, simplemente es decir, no acepto que me impongas las clases en catalán. Eso es desobediencia civil. Lo otro ya estaríamos hablando
no pagar impuestos, estaremos hablando de un fraude de ley. Y no es nuestro espíritu. Nosotros no somos como los nacionalistas. Nosotros obedecemos las leyes y creemos en las leyes. Pero sí que me gustaría comentarte una cosa que no me has dejado que te respondiera, que antes me has hecho dos Perdona, preguntas. Pau, perdona. Pero no, es que es importante. Lo que ha pasado en Palma demuestra que nacionalismo catalán, como cualquier otro nacionalismo, es imperialista, ergo expansionista, ergo quiere asimilar a otras regiones de España dentro de un Leven Raum, o de un catalán Raum, ¿no? En el cual solo existe en los mapas del tiempo de la TV3, que son los països catalans. Entonces, en Baleares, también en Valencia, se está produciendo lo que se ha descrito como una lluvia fina de odio. La lluvia fina es aquella que no te das cuenta de que está lloviendo porque es tan fina, cae tan poco, que no es ni molesta. Pero cuando llevas media hora andando, te das cuenta de que estás completamente empapado. Y esto es lo que está pasando con el nacionalismo catalán en Baleares, en Valencia. Es una lluvia fina de odio. Este proceso demuestra además cuáles son los dos grandes pilares del nacionalismo catalán. Por un lado, la educación, que es adoctrinamiento, y por el otro lado, la comunicación, y la cultura, que es propaganda. En el caso de Baleares, no solamente es vergonzoso lo que la profesora de catalán, que no es que era la profesora de gimnasia o la profesora de ciencias o la profesora de arte, era la de catalán, lo denuncia, o sea, echa a los niños de clase y les hace perder 2 horas de clase y el director la defiende. Y la señora Armengol y el consejero de la señora Armengol, es decir, El del Partido gobierno balear, Socialista, sí. Partido Socialista, defienden al director y a la profesora. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Lo es, lo es. Que por cierto son los mismos que creo que todavía no han hecho nada con el caso de abusos sexuales a menores en Baleares. Ahí siguen. Exactamente los mismos, los mismos de la inacción, exactamente. Entonces, bueno, esos son sus valores que se extienden a todo, al abuso de menores tutelados, a los abusos educativos en contra de los niños. Pues bueno, realmente, ¿alguien quiere vivir en una comunidad así? A mí no me gustaría vivir en Baleares, siendo como es un espacio maravilloso, Baleares. Pero a mí, en esas condiciones, no me gustaría vivir en Baleares. Como a muchos catalanes libres del nacionalismo, no les gusta vivir en Cataluña a día de hoy, por ese mismo motivo. Y Eso perdona, pero es es. que esto era importante que te lo quería decir. Sí, sí, sí. Merece la pena habernos extendido un poquito más para enfatizar esta violencia política. Esto sí que es violencia política. El Total. hacer caso a según qué pamplinas, como puede ser el dejar a unos chicos que utilicen la bandera española para darse ánimos y apoyar a su selección, y en cambio torpedear juicios, torpedear medios de comunicación para que no hablen de las injusticias que ellos cometen en cuestiones de abusos de poder, por ejemplo, y abusos sexuales de su tropa. En fin, vamos a tener que acabar el programa dando las gracias, perdonadme, dando las gracias a nuestro invitado de hoy, al que le damos las gracias por su tiempo, y también le reiteramos la idea de que nuestros micrófonos volverán a estar a su disposición, y a nuestra audiencia les deseamos que pasen un buen día, tengan suerte en todo lo que emprendan y pasen un feliz fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.